En pie de guerra, ese hashtag del día de hoy. Sumate en nuestro Twitter, @2mitadesTVU, @TVUniversidad. Nos metemos ahora sí en la información internacional. Muy bien, Remarcos Peña debería llamarse, ¿no? Dios, ya va a hablar de la inflación. Vamos a meternos en la política internacional, ¿sí? En los últimos días se conoció esta terrible noticia que tuvo que ver con el bombardeo a Siria, aparte de Estados Unidos, de Francia e Inglaterra, pero queremos que Nico nos cuente, nos explique un poco de qué se trata todo este conflicto. Como siempre, Nicolás Sanpedro. ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? Bien, muy buenas tardes. Bien, bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Algo que, a ver, a mí me tomó de sorpresa, pero seguramente vos que venís siguiendo la política internacional se veía venir. En realidad fue sorpresivo, creo que para todos. Hay que hacer un reconto para atrás previamente a esta situación. Cabe resaltar que allá por 2011 fue que se empezó a recrudecer este conflicto, momento en que Estados Unidos, en ese momento con Barack Obama, lanzaba misiles hacia territorio sirio que los rusos impedían que tengan un impacto sobre territorio sirio. Desde ahí en adelante se fue recrudeciendo esta situación. La excusa, como siempre, es la lucha contra el terrorismo. En su momento fue también la postura, por lo menos de Occidente, Estados Unidos y todo el conglomerado de países que apoyaba la postura de los norteamericanos, tenía que ver con la salida de Bashar al-Assad, el actual presidente, catalogándolo de un dictador, cosa que también nos tienen acostumbrados los medios de comunicación y el discurso oficial norteamericano y por lo menos de los países centrales europeos. A raíz de esta situación se empiezan a crear incluso estructuras paramilitares, como son, en primer lugar, fue el Ejército Libre Sirio, algo similar a lo que habían hecho en Libia. Posteriormente esto derivó en la aparición del Frente Asnurra, que es una versión de Al-Qaeda dentro de Siria, hasta derivar en lo que se conoció a nivel mediático como el ISIS, Daesh, que es el nombre apropiado, digamos, en árabe, o el Estado Islámico, que es la occidentalización del nombre. Y de ahí en adelante fue todo en detrimento de intentar combatir al terrorismo, entre unas comillas muy grandes, por lo menos de esta coalición. Claro. Por otro lado, la coalición rusa, o en realidad aquellos que apoyan al gobierno de Bashar al-Assad, entre ellos la Federación Rusa, la República Islámica más fuerte, de Irán, ¿no? De los que apoyan. Es el que más se ha metido en este conflicto que ya lleva varios años. Hay que recordar que ya tienen 7 años de guerra permanente en Siria. Y con un Putin fortalecido después de las elecciones. Y con un Putin que después de ganar las elecciones, digamos, ya el camino lo tiene allanado para seguir haciendo ese tipo de política internacional. Un detalle acá que no es menor es que en Siria es el único lugar donde Rusia tiene una base militar extraterritorial, en la base de Tartus. Por consiguiente es un lugar estratégico. Y retomando la historia, hay que resaltar que las Fuerzas Armadas sirias fueron formadas por la vieja Unión Soviética. Esto también es una particularidad, no sucedió lo mismo con Libia, pero Siria sí es un territorio que incluso en términos geopolíticos siempre ocupó un lugar fundamental, sobre todo en la oposición a la construcción del Estado de Israel. Siria siempre fue uno de los que motorizó la Unión Árabe, que es una unión que funciona y que tiene a Siria como uno de los cabecillas dentro de esa estructura y que se opusieron fuertemente a la creación del Estado de Israel. Y acá hay que meterse un poco más en lo que hace al contexto internacional, al contexto regional. Una de las cosas que hay es una intención de una suerte, esto que comenzó con las primaveras árabes, está dentro de lo que se conoce como el Medio Oriente ampliado, y que una de las patas de ese juego estratégico tiene que ver precisamente con la agresión a por lo menos 7 países que son colindantes con Israel o que están cerca de Israel. O sea, no fue casual el ataque a Siria. No fue para nada casual. De hecho, ahí podemos encontrar cómo fue el ataque en 2011 a Irak, o la invasión a Irak en realidad, lo mismo con Afganistán. Siria es un pilar fundamental y el otro es Irán, que son todos países cerca de Israel. Todos países cerca de Israel o que tienen algún tipo de conflicto con Israel. También en esta coalición pro-Siria o pro-Bashar al-Assad también estaban, por lo menos después se fue medio desdibujando y es complejo el análisis, las fuerzas kurdas. Ahí también porque Turquía tuvo algún tipo de conflicto en ese. Primero estuvo con los norteamericanos, ahora parece estar más del lado de los rusos y respetando que esté Bashar al-Assad, en una cosa medio rara. Ahora, Israel es Estados Unidos en Medio Oriente.
Digo, Sí, es sí, el eso vínculo directo. siempre fue así. Hay que tener en cuenta una cosa, Donald Trump en estas semanas también decía que los rusos estaban del lado oscuro, medio como hasta medio cómicamente Star Wars, sí. poniéndolo medio en términos de Star Wars. Si se hace una lectura de lo que fue siempre la diplomacia norteamericana, desde la doctrina Monroe para acá, siempre fue, una de las cosas que decía Trump era que Rusia tenía que volver a la civilización, tenía que tomar conciencia y volver a lo civilizado. Esto tiene que ver con una doctrina, que es la doctrina de las cañoneras incluso, que era, se imponían las cosas a bombazo. Cuando no lo podían hacer por la vía diplomática o política, lo hacían con las cañoneras, que eran precisamente los cañones, etc. Bueno, hace poquitos días el portal Hispan TV, que es el portal iraní en español, decía que la actualización de eso sería como la política de los misiles o la política de los Tomahawks, que son los misiles norteamericanos. Y un ejemplo claro de esto fue la balcanización de Yugoslavia, cuando precisamente, cuando no había posibilidad de seguir con la cuestión diplomática, amenazaban con los misiles Tomahawks. Bueno, hoy, si se quiere, se puede hablar de esa situación. Vladimir Putin hace algunos años, nada más, creo que fue hace 2 o 3 años, planteaba en una conferencia de prensa que la regla que hoy norma al mundo es precisamente que no hay reglas. Entonces, desde ahí también se entiende este bombardeo unilateral. Con la excusa de siempre, ¿no? Armas químicas. Sí. La excusa siempre es la misma, tienen armas químicas. Si uno se pone a mirar, esto mismo fue lo que decían de Saddam Hussein ante la invasión a Irak, fue lo mismo que también, el ataque químico y la masacre sobre su pueblo, lo mismo que hicieron con Gaddafi en Libia. Y fue lo mismo que intentaron hacer con Bashar al-Assad. Deir ez-Zor fue un hecho clave en esta política de bombardear. No es la primera vez que Estados Unidos bombardea, o la coalición que acompaña a Estados Unidos bombardea a Siria. Sí es la primera que, después de una larga tensión, y ahora viniendo más al conflicto de lo que fue el otro día, el bombardeo en la madrugada del 13 de abril, mañana del 14, dependiendo de si es la hora de allá o la de acá. La cuestión es que el bombardeo en sí fueron, según los informes rusos, fueron más de 100 misiles que se lanzaron. Más del 70% lo logró desactivar o derribar las baterías antiaéreas sirias, que son de fabricación rusa, las S-200. También en esto, un paréntesis, Rusia hace un tiempo había planteado de aumentar la capacidad con los S-300, que son todavía más sofisticados, y precisamente la coalición de Occidente le dijo que no armara con esos, sería como un escudo antimisil. Estaban pensando en bombardear, claro. La cuestión es que después la coalición Estados Unidos, Francia y el Reino Unido salieron a decir, bueno, fue un ataque exitoso. No fue exitoso. El impacto fue sobre pocos lugares y lugares que no tienen relevancia en términos de la construcción política o de los científicos. Sí hubo, no sé, un polo científico que producía vacunas contra el cáncer. Eso fue una de las cosas que tuvo alcance. Los heridos fueron mínimos. La verdad que no hubo gran cantidad de heridos en este bombardeo. Lo que sí, y esto volviéndolo a esta política de los misiles, lo que sí prima, o lo que sí fue una victoria, tiene que ver con esto, con que se vuelva nuevamente a, si no hay respuesta diplomática a lo que Estados Unidos y Occidente quiere, los misiles o la guerra son los que van a primar en esta situación. Qué paradójico que bombardeen un polo científico donde se investiga la cura contra el cáncer, ¿no? La vacuna, por lo menos. El argumento fue precisamente lo que hace una semana los cascos, ni más ni menos que Cascos Blancos, que es una organización financiada por norteamericanos y británicos, y la Organización Mundial de la Salud fueron los denunciantes de lo que había ocurrido, este supuesto uso de armas químicas en Siria. Pruebas no hay ninguna, excepto un video que anda dando vueltas que puede haber sido en cualquier otro lugar, no hay pruebas, no han presentado pruebas. Y esto en el programa que hacemos en Radio Universidad el fin de semana hablábamos de esta situación. Es muy parecido a lo del caso Skripal en Gran Bretaña, o a lo que fueron las invasiones a Irak o lo de Libia, donde lo que importa es la denuncia y la repercusión mediática, no el hecho en sí, no si hay pruebas reales de que haya sucedido una cosa de esta naturaleza.
Lo concreto, y acá lo meto más en la disputa contra el terrorismo que está viviendo Siria particularmente, la región de Duma, esto está en Ghouta Oriental, es uno de los últimos bastiones que le quedaba al Daesh dentro de Siria. Hoy se podría decir, el mismo día del bombardeo, al día siguiente, además de que hubo manifestaciones en todo Siria reivindicando que se había logrado derribar el ataque norteamericano, tuvo que ver precisamente con la liberación de Ghouta Oriental, con la liberación de esta porción de territorio, que era el último lugar donde el Daesh tenía un cierto grado de influencia y de lucha. El Estado Islámico. Ajá, el Estado Islámico, Daesh o el ISIS son los tres nombres que se han utilizado para denominar a este grupo terrorista, este grupo armado, financiado, obviamente, hay pruebas concretas por la CIA, por los norteamericanos y Occidente, son los que fundamentalmente han financiado a este grupo armado, todos en contra de el gobierno de Bashar al-Assad. Esa es la excusa, digamos, que Bashar al-Assad es un dictador y todo lo demás. Esto puede tener, bueno, en la Argentina Macri salió a decir que respaldaba, o sea, no sé si respaldaba el ataque a Siria, pero sí sentando una posición a favor de los Estados Unidos en este ataque o esta colisión. Sí, en realidad hubo muchas manifestaciones en términos populares de repudio a el ataque de los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña contra territorio sirio. El Consejo de Seguridad de la ONU no aprobó. El Consejo de Seguridad no hizo nada, la gran mayoría de los países occidentales no dijeron nada al respecto. Algunos sí dijeron, bueno, estamos a favor y estamos en contra del uso de armas químicas. Con eso justificaron el accionar de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Pero lo concreto es que no hubo gran posicionamiento de todo el mundo. De hecho, Vladimir Putin habló hace unos días con Angela Merkel, planteándole que esta situación había sido una flagrante violación a la Carta de Naciones Unidas y al derecho internacional. De hecho, Thierry Meyssan, un analista político francés, decía en estos días, precisamente escribió un artículo, creo que es del 10 de abril, donde precisamente se pregunta si sigue existiendo el derecho internacional, porque el ataque no pasó por el Consejo de Seguridad, que es el que debería haber aceptado o no que se realizara esa acción de fuerza. Bien. Por consiguiente, digamos, y acá como retomando lo que decíamos esto de la estrategia del Medio Oriente ampliado, si hay algo que no va a dejar de existir es el ataque de Occidente sobre Siria. ¿Por qué? Precisamente por estas dos cuestiones. Primero, porque Rusia tiene ahí un gran foco de conflicto en términos militares, y por otro lado, por el lugar geopolítico que ocupa Siria en esta disputa, en esa región del mundo, fundamentalmente con el Estado terrorista de Israel y con los saudíes, una de las monarquías que tiene injerencia sobre la región y que también ha sido financiadora de el Estado Islámico, Daesh, ISIS o como se lo llame. Muy bien, Nico, muchísimas gracias por haber venido. Por favor. Sí, gracias por orientarnos un poco sobre todo este conflicto, porque la verdad que agrega mucho. Una cosita muy chiquitita, también en estos días, bueno, el domingo van a ser las elecciones en Paraguay, así que seguramente en otros programas podremos estar analizándolo, y si no, el sábado en Marcha de Gigantes también vamos a estar haciendo... Radio Universidad, ¿a Radio qué hora? Universidad. Sábado de 17 a 19 horas. Muy bien, Radio Universidad, y lo pueden escuchar a Nico ampliando toda esta información, como siempre, muy pero muy claro. Vamos a ir a un corte. En el próximo bloque vamos a estar hablando del conflicto de los empleados municipales, ¿sí? Acá el hashtag es En Pie de Guerra. Chau.